Hola. Bueno, hoy decidí hacer un video un poco diferente porque me apareció en mi, no sé, las sugerencias de YouTube y pensé, voy a verlo, qué interesante. Pero después pensé, ¿y si reacciono? Lo que quiero hacer es ver este video por primera vez ante la cámara y no sé, creo que puede ser interesante, divertido. No sé si tenga una visión parecida a la mía o totalmente contraria. Yo siento que tal vez nos alineemos, pero no estoy segura. O sea, es la primera vez que lo voy a ver. Entonces, quiero ver qué pasa y dar mis opiniones y en realidad un guión establecido. Entonces, espero que quede bien. Vamos a ver qué tal. Y espero que les guste. Vamos allá. Durante años se ha repetido una idea casi como si fuera una verdad indiscutible, que el punk es de izquierda, que para ser punk hay que ser socialista, progresista o incluso comunista, y cada vez que algún músico o artista o simplemente un aficionado al punk expresa ideas conservadoras, liberales o de derecha, aparece inmediatamente alguien diciendo, no puede ser punk y de derecha, eso es una contradicción. Me da risa. Es que me da risa. Me da risa como hace la vocecilla de no puedes ir punk de derecha y de derecha. Yo también hago eso sin querer. Pero realmente es una contradicción, o estamos frente a uno de los mitos más grandes de la cultura popular contemporánea. Porque antes de responder esa pregunta, conviene hacer otra mucho más incómoda. Si el punk es tan compatible con la izquierda, especialmente con las versiones más radicales, ¿habría existido espacio para los punk en la Unión Soviética? ¿Qué habría hecho Stalin con un grupo de jóvenes usando ropa extravagante, desafiando la moral oficial, burlándose de las autoridades y cantando canciones contra el sistema? ¿Los habría dejado expresarse libremente? ¿Los habría invitado a participar en el proyecto socialista o los habría considerado elementos antisociales y enemigos del Estado? La respuesta parece bastante evidente. La Unión Soviética no era precisamente famosa por tolerar la disidencia cultural, un régimen que perseguía escritores, encarcelaba opositores políticos y controlaba estrictamente la producción artística. Aclarar varias cosas. Número uno, yo sé que el canal ha sido del movimiento gótico, sin embargo, hay un mito que ya hemos estado tratando en otros videos donde los baby bats o los nuevos góticos, los más pequeños, los que van iniciando, piensan que por el hecho del gótico nacer a partir del post-punk, ya eso hace que se derive del punk y que por consiguiente tenga las mismas ideas. Y no necesariamente es así. Entonces, más bien es una cuestión casi que contraria en el sentido de que no contraria de que literalmente es lo opuesto, no, sino contraria de una respuesta a lo que estaba antes y por ende una reacción de el tipo estamos hartos de toda esta cuestión política y quiero enfocarme en el arte, quiero enfocarme en mí mismo y en mis sentimientos y en la belleza y ya, porque estoy harto de toda esta cuestión política. Algo así tiene que ver con el inicio de actualizar por caricaturizarlo. Entonces, debido a esto, he decidido también incluir en algunas partes o algunos videos del canal ciertas menciones al punk. Y además porque a mí también me gusta esa música, no necesariamente todo lo que digan sus letras, ¿verdad? Pero sí me gusta esa música. Entonces la disfruto mucho. Yo no solo, como saben, no solo escucho rock gótico y ya. El punk es uno de los géneros que también disfruto montones desde hace muchísimos años. Y por esas dos razones me parece pertinente hacer esas aclaraciones. Difícilmente habría permitido el florecimiento de una subcultura basada en la irreverencia y el desafío permanente a la autoridad. Bueno, se me olvidó otra aclaración que es, bueno, yo no es como que sé un montón de política, ¿verdad? Entonces, en esa parte no creo que
les aporte un montón, pero lo que sí, obviamente tengo como ciertos conocimientos básicos, pero no como para venir aquí a corregir a una persona o a decir, uy, yo voy a hacer una acotación que va a agregar muchísimo valor, no tampoco, ni tampoco para hacer un canal de eso, ni nada. Puedo intervenir con lo poquísimo que sé o lo que creo saber, ¿verdad? Pero lo que pienso es que ahorita él está hablando de Rusia o de la Unión Soviética, si mal no recuerdo. Y es importante también como ubicar dónde nace el punk y demás. Según lo que yo hace mucho tiempo había leído y escuchado también en videos, tenía también que ver con el Reino Unido, su nacimiento, y no tanto con la Unión Soviética, aunque se va esparciendo obviamente, pero entendía que nacía de Reino Unido. Puede ser que esté totalmente equivocado, pero bueno, vamos a ver qué nos dicen. La misma pregunta podemos hacerla respecto a Mao Zedong. ¿Qué habría ocurrido durante la Revolución Cultural China si un grupo de jóvenes hubiera decidido adoptar una estética punk, escuchar música occidental, cuestionar las consignas oficiales y burlarse de las estructuras de poder? La respuesta probablemente no habría sido una celebración cultural. Habrían sido acusados de representar influencias burguesas, decadentes y contrarrevolucionarias. Ok, perdón, ya que era la cuestión. O sea, está yendo por cada uno de los regímenes comunistas, los países que tienen estos regímenes comunistas, para hipotéticamente ver qué habría sucedido si el punk hubiera estado en los países donde el socialismo y el comunismo y todas las ideas que son de izquierda tienen su apogeo, por así decirlo, ¿verdad? Geográficamente y políticamente, que son pues la URSS, bueno, Rusia, Cuba, China, Nicaragua. ¿Quién me falta? Venezuela, hasta hace poco. Vamos a ver. ¿Y qué ocurre con Cuba? ¿Qué espacio tendría una subcultura profundamente antiautoritaria dentro de un sistema donde durante décadas la crítica abierta al gobierno tuvo consecuencias reales para artistas, periodistas y disidentes? ¿Acaso el espíritu punk, entendido como una rebelión constante contra el poder establecido, encaja cómodamente dentro de una estructura política que exige lealtad ideológica? Estas preguntas son importantes porque revelan una contradicción fundamental. Muchos intentan presentar al punk como una extensión natural de la izquierda política, pero históricamente el punk nació como una rebelión contra las estructuras de poder en general, no como un instrumento al servicio de una ideología específica. Para entender esto, hay que regresar a los años 70, cuando el punk surge en medio de una profunda crisis económica y social. Gran Bretaña atravesaba desempleo masivo, inflación, conflictos laborales y una sensación generalizada de decadencia. Miles de jóvenes sentían que el sistema les había fallado, no creían en los políticos, no confiaban en las instituciones y no tenían expectativas de un futuro mejor. En ese contexto aparece el punk. Y aquí es donde encontramos una diferencia crucial entre la narrativa actual y la realidad histórica. El mensaje original del punk no era una propuesta política elaborada, no era un manifiesto marxista, no era una defensa de la planificación económica ni de la lucha de clases. El mensaje era mucho más simple y brutal. No future, no hay futuro. Esa era la esencia. Una mezcla de frustración, nihilismo, rabia y rechazo hacia todo aquello que representaba autoridad. El punk no surgió para construir un nuevo sistema, surgió para escupir sobre el sistema existente. Esa palabra, escupir, es súper clave. Y cuando hablamos de autoridad, hablamos de toda autoridad: gobiernos, corporaciones, medios de comunicación, élites culturales, instituciones religiosas y cualquier estructura que intentara decirle a la gente cómo debía pensar o comportarse. Por eso resulta extraño que décadas después algunas personas intenten encerrar al punk dentro de una categoría ideológica específica. Porque si algo caracterizaba al punk era precisamente su rechazo a las etiquetas. Tomemos por ejemplo uno de los principios más importantes de la cultura punk, el famoso do it yourself, hazlo tú mismo. A ver, esa parte es súper cierta, pero tengo entendido que también está relacionada con
la clase obrera, la clase trabajadora que estaba harta de ver que su trabajo no rendía frutos y que los ricos eran cada vez más ricos y los pobres más pobres, o algo así es lo que dicen. Pero como les digo, no es como que, o sea, a mí me gusta la música, pero la ideología yo no me he metido mucho, porque realmente no es algo que me interese. Debería hacerlo solo para poder criticarlo mejor, pero entiendo que era una cuestión que también estaba ligada con los trabajadores y que de ahí también se relaciona, por ejemplo, el uso de estos botines como los Dr. Martens, que utilizaba mucho la gente que trabajaba como en fábricas y demás, y se extrapoló a la indumentaria punk, se volvió parte como de su estética oficial, porque igual ellos, o sea, creo que parte de su ideología, no toda, pero mucho es de hacer lo que les da la gana, ¿verdad? Entonces tampoco se trata de imponer una estética específica, pero sí hay como ciertas tendencias dentro del mismo, dentro de la misma corriente, tanto musical como estética e ideológica. Y dentro de eso sí podemos ver que o sea, la utilización de este tipo de botín, Dr. Martens o Dr. Martens, es parte de ello, y según entendía tenía que ver con esta cuestión de los obreros en Reino Unido, pero igual puede ser que esté súper equivocada, no sé. Entonces creo que no hay como que tampoco, creo que tampoco hay como que ignorar esa parte, ¿no? Hay que tenerla en cuenta, no, no vamos como a tapar el sol con un dedo. Lo que no sé es cómo convergen estas dos cuestiones, ¿verdad? Yo creo que al principio una no estaba peleada con la otra, sí, por ahí. Solamente quería como recordar esta información, aunque no la tenga suficientemente clara como para compartirla. Yo sé que muchos deben de tener en su imaginario, al igual que yo, este tipo de conceptos, ¿verdad? Que tiene que ver con la clase trabajadora, etcétera. Y podemos incluso revisar otros videos más adelante sobre, para ver cómo se relaciona con este otro de este canal. El canal para ver se llama Soldado Cultural 9121 y es la primera vez que lo veo, entonces pues no tengo ninguna, como les digo, como ninguna predisposición, o sea, ni buena ni mala, hacia el creador de contenido que hizo esto, ¿verdad? Yo simplemente dije, mira, este video se ve muy interesante, voy a reaccionar, ¿ok? Sigamos. Los punk no esperaban que una gran compañía discográfica les diera permiso para grabar su música. Creaban sus propios sellos. No esperaban que una empresa diseñara su ropa. La hacían ellos mismos y no esperaban la aprobación de las instituciones culturales. Construían sus propios espacios. Era una cultura basada en la autosuficiencia y la independencia. Y esto plantea una cuestión interesante. ¿Se parece más esa filosofía a la dependencia de estructuras colectivas centralizadas o al individualismo radical? Muchos de los primeros punk desconfiaban profundamente de cualquier forma de autoridad centralizada. No querían que una corporación controlara sus vidas, pero tampoco querían que lo hiciera un partido político, un gobierno o una burocracia estatal. Su instinto era cuestionarlo todo. Sí, eso sí, ya incluso yo lo he mencionado en algunos videos míos. O sea, son muchos los que se han incluso declarado de derechas o simplemente por su forma de pensar o las intervenciones que han hecho, se nota que coinciden más con la derecha. Eso no quita que haya otros que también sean de izquierda, pero el que haya músicos de un lado o del otro no hace que es el movimiento entero, ¿verdad?, quede amarrado a una ideología específica política. Al final pienso yo que es imposible, ¿verdad? Es imposible pertenecer a una subcultura en cuanto a música y cuestión estética y ciertos ideales y al mismo tiempo como es ser estático en cuanto a lo que la persona piensa. Siento que hay ideales que van más allá de la política, que son
los cimientos más fuertes de esa subcultura y que no importa la política que esté rigiendo en ese momento, ese cimiento es el que siempre va a permanecer. O sea, lo veo como está el cimiento, que es como el tazón donde ponemos el helado y el helado, y las cuestiones políticas vienen y van y son como toppings. No sé si es una estupidez esa analogía, pero algo así lo veo, ¿verdad? Como que el topping de moda hoy va a ser nips de cacao y mañana va a ser uchuva de estas frutitas amarillas que son ácidas, y pasado mañana va a ser los confititos de colores y demás. Eso yo que no puede ser tan rígido a lo largo del tiempo, no solo de la subcultura, sino también del individuo que está en esa subcultura. Bueno, sigamos. Y ese impulso de cuestionar permanentemente es precisamente lo que hace tan difícil convertir al punk en propiedad exclusiva de la izquierda o la derecha. Sin embargo, hay otro hecho histórico que suele ignorarse. Muchos de los músicos más importantes de la historia del punk expresaron posiciones políticas que hoy serían consideradas conservadoras, liberales clásicas o directamente de derecha. Uno de los casos más conocidos es Johnny Ramone, miembro fundador de los Ramones y una de las figuras más influyentes de toda la historia del punk. Johnny Ramone era abiertamente conservador, apoyaba a Ronald Reagan, defendía posiciones políticas alejadas de la izquierda y nunca ocultó sus convicciones. Sin embargo, nadie puede negar su importancia dentro del movimiento punk. Entonces surge una pregunta incómoda. Si ser de derecha es incompatible con el punk, ¿qué hacemos con Johnny Ramone? ¿Lo borramos de la historia? ¿Decimos que uno de los fundadores del género en realidad no era punk? La misma situación encontramos con John Lydon, más conocido como Johnny Rotten, vocalista de los Sex Pistols. Durante años fue considerado uno de los símbolos de la rebeldía punk, pero con el tiempo expresó simpatía por posiciones políticas que escandalizaron a muchos de sus antiguos admiradores. Apoyó el Brexit, defendió algunas posiciones conservadoras y criticó abiertamente aspectos de la cultura progresista. Exactamente, ese es el punto que nadie está entendiendo. Por eso, o quizás la verdadera pregunta es otra. Ese es el punto que yo he mencionado repetidamente en mis videos. Yo no sé si es que se los decimos en mandarín o qué es lo que está pasando, pero no entienden que es contra lo establecido en ese momento de la historia, en ese momento geopolítico, como quieran ver, pero es en contra de lo que tiene, o sea, la corriente más fuerte. Y también lo que pasa es que obviamente los progres no quieren ver que ellos ahora son la mayoría, o sea, que ellos ahora son los que tienen la voz cantante, porque les gusta sentirse marginados. El hecho de que en algún momento fueran de la periferia no quita el que más bien ahora, en estos últimos años, hayan sido los que marcaron la pauta de muchas cosas y que después esas cosas se fueron al carajo y todo el mundo lo notó y ahora ya todo el mundo los quiere volver a la periferia. O sea, estén de acuerdo o no, sí son los que han tenido en los últimos años la voz cantante y han estado rigiendo. Entonces, quienes estamos en contra de ese establishment o de esa, digamos, no es un régimen, pero como de esas políticas dominantes, somos los rebeldes. O sea, es que si un momento era la Iglesia Católica y no era católico, sí, pero ahora más bien los católicos son los marginados. Entonces, por ejemplo, ya incluso ser católico sería la rebeldía, porque ya llevamos muchos años donde los católicos han sido marginados y hasta se burlan de ellos, etcétera, etcétera. Entonces, pues más bien lo rebelde es que a alguien no le importe y diga, sí, soy católico. O sea, yo no tengo ninguna religión, pero para poner un ejemplo.
Ok. ¿Acaso lo más punk que podía hacer era precisamente desafiar las expectativas ideológicas de quienes intentaban convertirlo en una mascota política? Porque si analizamos la esencia del punk, encontramos un patrón recurrente. El punk siempre tendió a oponerse a lo que se percibía como pensamiento dominante. En los años 70 el establishment era una cosa, hoy el establishment cultural es otra muy diferente. Actualmente gran parte de las grandes universidades, la industria del entretenimiento, Hollywood, los medios de comunicación tradicionales y muchas corporaciones multinacionales promueven discursos progresistas. Esto no significa que toda la izquierda controle la cultura, ni mucho menos, pero significa que muchas de las ideas consideradas aceptables dentro de los espacios culturales dominantes suelen provenir de ese espacio o de ese sector ideológico. Y aquí aparece una paradoja fascinante. Si el punk consiste en desafiar al poder establecido, ¿qué ocurre cuando las ideas progresistas dejan de ser contraculturales y se convierten en la narrativa dominante dentro de buena parte de las instituciones culturales? Es eso, ese es el tazón con el helado. Es la irreverencia, es ir en contra de lo establecido. Igualmente con el gótico, pero, o sea, el gótico es todavía más allá porque es como, ya, o sea, en serio, no me importa nada, déjeme a mí solito, tranquilo, con mis cuestiones artísticas y no sé, mis sueños terroríficos y tenebrosos del romanticismo victoriano. Ya, quiero evadir toda esta cuestión de mi entorno y centrarme en mi poesía onírica oscura. Una cuestión así. Okay, seguimos. Algunos antiguos punk llegaron a la conclusión de que la verdadera rebeldía ya no consistía en repetir consignas progresistas, sino en cuestionarlas. No porque se hubieran convertido necesariamente en conservadores tradicionales, sino porque seguían actuando según el mismo impulso de siempre, desconfiar de cualquier ortodoxia. Y quizás aquí encontramos la clave para entender todo este debate. La verdadera esencia del punk nunca fue la izquierda ni la derecha, fue la irreverencia. Totalmente. Y en esta es la parte en la que yo, sin quererlo, siempre me he identificado más con el punk, en el sentido de que yo nací cuestionando todo, o sea, todo. Yo nací, yo dije, ¿por qué nací? O sea, ¿qué está pasando? A mí ¿quién me trajo? ¿Por qué? ¿Quién me pidió permiso? Yo sé, suena una estupidez, pero no me refiero a eso. Es que todo, o sea, alguien respira y yo, ¿pero por qué? Todo pregunto por qué. Y a la gente no le gusta eso. Mucho menos a estos regímenes autoritarios. Y eso es precisamente lo que tiene el punk. Es esa la esencia, ese es el tazón con el helado, no los toppings de política. Seguimos. Rechazo a la obediencia ciega. Fue la negativa a aceptar dogmas impuestos desde arriba. Por eso los regímenes autoritarios tienen problemas con el espíritu punk, porque estos sistemas exigen conformidad, necesitan ciudadanos disciplinados, necesitan que ciertas ideas no sean cuestionadas. El punk, en cambio, prospera en el cuestionamiento permanente. No le interesa la pureza ideológica, no le interesa encajar perfectamente dentro de un programa político, le interesa incomodar, le interesa desafiar, le interesa señalar las contradicciones del poder, y precisamente por eso resulta tan difícil de apropiarse de él. Quizás la afirmación correcta no sea que el punk es de izquierda o que el punk es de derecha. Quizás la realidad es mucho más simple. El punk es auténtico y es antidogmático. Y cuando una ideología intenta declararse dueña exclusiva del punk, probablemente ya esté demostrando exactamente aquello contra lo que el punk nació para rebelarse. Porque al final el punk nunca trató de obedecer una bandera, trató de cuestionar todas las banderas. Y tal vez por eso sigue siendo tan incómodo incluso hoy. Y en resumidas cuentas, el punk podría resumirse en: no me digas lo que tengo que pensar. Libertad negativa. En última instancia, el punk nunca fue una doctrina política cerrada ni un manual ideológico. Fue ante todo una actitud de desconfianza permanente hacia cualquier forma de autoridad que pretendiera decirle al individuo cómo debía pensar, vivir o expresarse. Por eso, cuando analizamos su esencia más profunda, descubrimos que el punk está mucho más cerca de la libertad negativa que de la libertad positiva. Su pregunta fundamental nunca fue ¿cómo construimos la sociedad perfecta?, sino ¿quién eres tú para decirme cómo debo vivir? Esa defensa radical de la autonomía individual, de la libre expresión y del rechazo a la imposición ideológica explica por qué el punk chocaría frontalmente con todo totalitario. El verdadero espíritu del punk no busca obedecer una causa colectiva, busca preservar el derecho del individuo a desafiar todas las causas colectivas cuando éstas intentan convertirse en una nueva autoridad.
Bueno, la verdad me gustó mucho el video y sí me hubiera gustado como que incluyera un poquito más de información de los cimientos del punk y cómo fue que se empezó a dar como a modo de contextualización, no que el video se tratara de eso o que se enfocara mucho en eso, sino simplemente para contextualizar. Pero sí quiero hacer hincapié en algo que ya mencioné y tal vez como traerlo, aterrizarlo un poquito mejor, y es como explicar un poquito mejor en el momento. O sea, el punk es ir contra lo establecido y es como ser irreverente y no dejarse dominar porque sí, ¿verdad? Sino que toma su propio camino. En el momento en el que surgió, era un momento donde, la verdad, yo no, como les digo, no sé mucho de política, pero puede ser que en ese momento más bien el discurso que era predominante fuera de derechas y que fuera más enfocado al capitalismo, etcétera, y que ellos más bien pensaran, como todo está yendo mal, entonces vamos a centrarnos en que el sistema actual no está funcionando y por ende queremos irnos con el marxismo. O puede ser que gran parte de ellos, puede ser que, no creo que la totalidad, porque los seres humanos nunca nos vamos a poner 100% de acuerdo, ¿no? Entonces no creo que la totalidad del movimiento estuviera alineado, pero sí puede que una mayoría en ese momento estuviera harta de lo establecido y que eso establecido haya sido más de derecha y que por eso se refugiaran en la izquierda. En el momento en el que empezó a surgir, más bien sería la palabra, pues se refugiaba más en la izquierda porque probablemente lo que estaba dominante en ese momento era la derecha. Pero si hubiera sido al contrario, si en ese momento hubiera estado dominante la izquierda, como está pasando ahorita, probablemente se hubieran refugiado en la derecha, como está pasando ahorita. Y eso cuando le quieren poner tintes políticos, porque igual sabemos que hay anarquistas también que no les importa nada, o sea, simplemente hacen lo que les da la gana en todo. Hay otros que son un poco más equilibrados, un poco más comedidos, y por eso dicen, bueno, me siento más identificado con las ideas de la izquierda o con la de la derecha, ¿verdad? Como que tal vez si quieren como cierta estructura, no son tan extremos. Y hay otros que dicen, no, a mí no me interesa nada, o sea, yo no voy a hacer despelote solo en mi vida personal, pero tampoco es como que voy a ir a agarrar la propiedad privada y usarla como si fuera mía, porque sí, simplemente déjenme a mí en mis excesos o en lo que yo quiera hacer y ya no se mata, ¿verdad? Pero no quiero saber nada de política. También existe eso y existió, pero el punto es que mi lectura, puede que esté equivocada, es que los nuevos miembros de estas subculturas, como el punk y el gótico, ¿cómo saben que a sus padres, no sé, millennials o lo que sea, en algunos momentos, algunos de ellos pudieron llamarles posers, ¿verdad? Porque escuchaban la música y no sabían del movimiento X. Entonces ellos dijeron, no, yo no voy a ser poser, yo voy a educarme, voy a investigar, porque ahora hay internet, hay inteligencia artificial y yo tengo todas estas facilidades y lo voy a usar a mi favor. Lo cual está bien, es muy sensato, lo respeto. Sin embargo, eso se convirtió más bien en una cuestión de, no solo de adoctrinamiento, sino como de ultracorrección, que así se llama lingüística. Obviamente no es el mismo nombre a nivel social, pero una cuestión de, algo así como con los musulmanes, vamos a tomar todo al pie de la letra, así literalmente, y no vamos a decir nada diferente de lo que leímos y no sé dónde, porque así yo no voy a ser poser y voy a ir diciéndoles a los demás que es así y que si no, no pueden ser de este movimiento, porque así yo me establezco como yo sí sé, yo sí estudié, yo la verdad sí investigué y no estoy por moda, no soy poser. Pero se aferraron demasiado a cómo era en esa época. Pero como les mencionaba, estos movimientos no son estáticos, por más que a muchos les desagrade. O sea, y aunque podamos tener una añoranza por el pasado, una idealización del pasado, y digamos, sí, era mejor el movimiento gótico en sus inicios, o el movimiento punk en verdad, ¿verdad? Aunque pensemos o idealicemos de esa manera, o evolucionamos, nos adaptamos a los nuevos tiempos, no necesariamente a las cuestiones políticas o a los pensamientos de otras personas, pero sí hay como cierta maleabilidad, el nivel de maleabilidad que tiene que tener el movimiento para poder sobrevivir a lo largo del tiempo y en diversas generaciones, porque si no el movimiento simplemente muere. Listo. Entonces eso por un lado. Y por otro lado, o sea, está el nivel de comunidad o de movimiento donde hay personas que lo constituyen, y está también a nivel de individuo. O sea, sabemos que hay personas que se integran a estos movimientos por simplemente su sentido primitivo de pertenencia, su deseo de pertenencia, de aceptación, bla, 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 y que han andado incluso por otros rumbos y van quedando pues en uno u otro. Pero también hay unas personas que realmente comulgan con estas ideas, que son honestos y que ellos de verdad son así, genuinamente son así, y cuando dicen, esto es lo que yo siempre he pensado y no puedo creer que haya otras personas que piensen igual que yo, es mi lugar, me siento en mi casa, ya puedo ser yo mismo. Esas personas, aunque en ese momento hayan dicho eso, cuando pasen los años van a ir cambiando algunas cosas y puede que su esencia no cambie. Dando el ejemplo mío, sí, yo nací cuestionando todo y sigo siendo así, y esa es como mi base, está bien,
Pero he aprendido cosas, he aprendido que la mayoría de personas no les gusta eso y que hay ambientes donde, por ejemplo, es peligroso hacer eso, contraproducente hacer eso. A mí me encanta, yo me divierto haciendo eso, pero a veces no me conviene. ¿Dónde no me conviene? Pues donde yo necesito sacar el sustento para comer, por ejemplo. Entonces ahí, mejor trato de quedarme callado, no digo ni sí, ni no, ni nada, simplemente mantengo mi opinión más reservada porque ya yo estoy en una edad donde tengo que conseguir mi propio sustento. Uno puede ser joven y lo mantienen los papás y puede hacer el despelote que quiera hasta que pueda. Porque cuando ya no la mantengan o se hace un valiente y roban y se atienen las consecuencias donde están integradas en un marco de una sociedad, ya sea socialista o de derecha o izquierda o derecha, pero está, o sea, no puede decirle que no a eso. O sea, usted puede decirle que no a algunas cosas, pero obviamente va a haber leyes en los países. Entonces se atiene pues a estas consecuencias de esas leyes, de ese marco, ya sea de izquierda o de derecha, o no sé, y sea otro planeta, se desviven. No estoy favoreciendo ni instando a que eso suceda, pero pues ¿qué piensa hacer entonces? Un coma inducido, yo no sé, pero ¿qué van a hacer? Es que no se puede. Entonces es muy fácil decir, ay sí, yo voy a ir en contra de todo y nadie me diga qué hacer y yo no estoy a favor de nada, bla, bla, cuando soy joven. Pero cuando tengo que buscar mi comida, cuando tengo que vivir en, no sé, en un vecindario donde hay lineamientos, eso va a ser una falacia. O sea, no va a funcionar. Va a haber un momento donde usted va a chocar y va a tener que moderar esas actitudes, aunque sea su esencia. Usted su esencia la saca en su tiempo libre, pero no va a poder imponer su actitud donde quiera que vaya, porque no va a funcionar. Así no funciona la sociedad. Entonces no le va a funcionar y eventualmente va a tener que ver qué hace. No sé si me di a entender, pero el punto es que el individuo va pasando por etapas y hay etapas donde ser de cierta forma no va a ser factible, aunque usted quiera. A menos que, como le digo, quiera estar en la cárcel, quiera estar en un caño, y si quiere estar en un caño y quejarse y decir, oh, el status quo no me permite ser yo mismo y ser un victimista, bueno, vaya, hágalo, pase hambre y orines encima, está bien. Pero pues es eso, ¿verdad? Ese es el destino. No es como que decide ser victimista y la gente llega y le dice, tome mi amor, tome papito, aquí está toda la comida del mes, venga y le pago su ropa. No, tal vez la gente le dé caridad, pero eso va a ser una cosa esporádica de una persona, esporádica de otra, y así el que quiera y otro día no. Un día quieren, otro no. Un día le regalan, otro día no. Pero entonces no le va a funcionar. No va a funcionar. Y si fuera así, incluso, lo que siempre les digo, estas bandas de punk al final puede ser que hayan empezado dándonos conciertos ahí gratis por amor al arte, pero eventualmente si se hacían grandes, van a cobrar por su concierto. ¿Y qué hacen con el dinero? Le cobran al público y después escogen a alguien del público y le dicen, venga, le vamos a dar esta plata, porque este dinero, porque usted es el que menos tiene, y ya hicimos una investigación y usted es el que menos tiene y se merece este dinero que recaudamos. Y nosotros tenemos pérdidas, o sea, el avión que pagamos para venir a este otro país y el sonido y todo que la gente cobra, porque así funciona el mundo, porque no puede funcionar con trueque, no importa. O sea, nosotros tenemos esas pérdidas y mañana no comemos, pero ¿dónde usted tiene menos que nosotros? Aquí le damos las entradas, todo el dinero que las entradas. Claramente eso no va a pasar, ¿verdad? Claramente ellos se dejan ese dinero y entonces tampoco son punk. Es que está muy bonito en el papel, muy bonito en las canciones, pero la vida real a largo plazo no va a funcionar. Entonces, en su tiempo libre, en su forma de pensar, hasta donde pueda, pero va a haber un momento en el que va a tener que no ser necesariamente hipócrita, pero sí comedirse un poco, hasta cierto punto comedirse y ser estratégico en el juego de la vida y pues ver cómo hace un equilibrio entre lo que verdaderamente somos y lo que necesitamos ser en ciertos momentos y ciertos espacios de la vida para poder salir adelante. No sé si di a entender el mensaje, no sé si dije muchas cosas y al final no dije nada. Yo siento en mi cabeza que sí estoy diciendo mensajes elocuentes, tal vez no con la mejor oratoria, pero siento que sí estoy transmitiendo un mensaje, pero bueno, tal vez no. Me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Les ha tocado escuchar estas personas que son sumamente puristas y que dicen, si eres de derecha no puedes escuchar este tipo de música, no puedes vestirte así, no puedes ser así? ¿O han sido ustedes mismos y tienen el valor de ponerse en tela de juicio y ser autocríticos y decir, la verdad es que a mí sí me pasó y me daba mucha vergüenza y ahorita estoy viendo que no era la solución? Eso es lo más difícil. Yo no creo que aquí nadie vaya a admitir eso. Pero si alguien lo hace, mis respetos, lo felicito. ¿Qué más les ha pasado? Cuéntenme anécdotas de cómo les ha ido con estas dos subculturas. ¿Qué estereotipos han estado impregnados a lo largo de este tiempo que ustedes de alguna u otra manera han estado inmersos en ellas? Ya sea escuchando la música, ya sea frecuentando personas que dicen pertenecer a estas subculturas, ya sea simplemente viendo los videos de YouTube, ya sea
leyendo blogs, lo que sea. Cuéntenme, quiero saber un poco cómo está la cena. Y también algo muy importante, me gustaría, si se sienten cómodos, que compartan su edad. Creo que es un dato que puede agregar mucho valor en cuanto a generaciones. Entonces los invito a que escriban aquí abajo con mucho al respecto. Cuéntenme sus experiencias al respecto, cuéntenme qué opinan, cuéntenme si el mensaje mío se entendió o no y qué les gustaría que tratáramos en un próximo video. Gracias por quedarse hasta aquí, y si se quedaron y quieren que los salude en un próximo video, pueden dejar una rosa. Pueden dejar una rosa, ya sea marchita, ya sea mal, en su comentario, y los voy a estar saludando en el próximo video. Muchas gracias. Chao.